Impactan lo de las tarifas, ya terminaron las audiencias, se vienen los incrementos, sobre todo a nivel industrial. Insistimos, por supuesto que eso es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el retraso tarifario y ese ajuste. Hablamos de economía, por supuesto compartimos la nota con Belén. Está Delgado en línea, es un economista muy prestigioso, le agradecemos el contacto. Y comenzamos por el tema de la inflación. La inflación que tiene un récord que no tocábamos desde hacía 30 años. ¿Cuál es su mirada? ¿Hay respuesta de parte del gobierno a este problema que parece ser crónico, pero que toca de nuevo un récord? Buen día, Hugo, buen día, Belén. La verdad que el gobierno sigue sin encontrarle la vuelta a esta aceleración inflacionaria que estamos viendo ya desde comienzos de año. Pensemos que un año atrás hubo la inflación proyectada, estaba en torno al 40%. Hoy ya estamos hablando de 65, 70 para ser cautos en el año, con lo cual hay una aceleración que indica básicamente el fracaso del gobierno en atacar, a mi juicio, el principal problema de la economía argentina. Ahora, el presidente habló de guerra, esto es por el uso del lenguaje, tal vez exagerado, por expectativas que no tienen respuesta después. Y Feletti habla de controles, sobre todo cuando habló del fideicomiso del trigo, que no surtieron tampoco efecto. Hay un problema de diagnóstico, hay un problema de desidia. ¿Cuál es su impresión? Yo creo que hay un error de diagnóstico, claramente, en pensar, primero que el problema se puede, si la inflación es 2-3%, se puede resolver tratando de que no nos explote en la cara y dando eventualmente ajustes salariales que traten de compensar esa dinámica. Bueno, así comenzó el gobierno y hoy estamos en inflaciones del 6% mensual, como fue la del mes de abril, y probablemente estemos en un número algo parecido durante el mes de mayo. ¿Sí? Con lo cual, y a ver, hoy ya los primeros indicadores de alimentos sobre todo indican que la aceleración continúa y que tenemos por delante ajustes no solamente en tarifas que llegarán eventualmente durante el mes de julio probablemente o agosto, sino mucho antes servicios privados, prepagas, televisión por cable, internet y demás, que por supuesto combustibles. Combustibles es un dato importante que está creciendo bastante por encima de la inflación también, con lo cual digo, estos ajustes van a seguir estando en estos meses. El problema, Hugo, es que el gobierno cree que la inflación es un fenómeno que se ataca sectorialmente, sector por sector. Claro. El problema de los formadores de precios en los alimentos o en los bienes de consumo masivo. Y en realidad, aquí y en cualquier lugar del mundo, la inflación es un fenómeno macroeconómico que tiene que tener como primer requisito, como materia prima central, la posibilidad de tener una política económica que sea creíble. Un gobierno además, perdón, Delgado, además de eso, que es fundamental porque este es el problema, ¿no?, de la economía cuando no hay credibilidad y cuando el gobierno tiene grandes conflictos internos, no sabe si va para el norte o va para el sur. Pero en ese problema, el tema de la emisión, ¿cómo funciona? Porque si no hay bienes y servicios que acompañen la emisión monetaria, el peso, por ende, vale cada vez menos y eso es lo que tal vez esté pasando, ¿no? Bueno, estamos sufriendo parte de la gran emisión que hicimos en el 2020, producto de la pandemia. Pensemos que fue el récord de emisión comparada con el producto de los últimos 10 años. Hemos tenido emisión más baja, pero emisión al fin el año pasado. Y al final del camino, con estos niveles de inflación, que no son nuevos, a estos niveles diría que sí, pero recordemos que el año 2019 terminamos con una inflación cercana al 55%. Claro que sí. Entonces digo, me parece, a ver, son fenómenos de larga data, en donde básicamente lo que implica es que los argentinos no queremos usar al peso como reserva de valor, que es una de las características que tiene que tener la moneda. Los argentinos usamos el peso solamente para transacciones, porque cobramos en pesos, porque pagamos impuestos en pesos, pero cuando se trata de ahorrar, aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo, piensan en otras alternativas. Entonces, si eso se mantiene, justamente es porque la inflación se está acelerando, y si la inflación se acelera, esa tendencia o ese incentivo
a buscar otras opciones que pueden ser bienes, como está pasando también ahora, dada la imposibilidad de dolarizarse plenamente. Bueno, eso también indica un fenómeno inflacionario. Es una especie de círculo vicioso. Cuando arranca es como esa bola de nieve que no se puede detener en tanto y en cuanto no se tomen las medidas correctas. Ricardo, buen día. Uno de los fenómenos, al menos cuando uno habla con algunas personas cercanas a la cartera de economía, es como que el gobierno en un punto ya sabe que la batalla contra la inflación está perdida y por eso se comienza a hablar de esto de desindexar la economía, bueno, que básicamente debería depender de un consenso con distintos sectores, principalmente el sector privado. ¿Lo ves viable? ¿Qué opinión te deja? Bueno, claramente hay que tomar alguna decisión, falta 1 año y medio de gobierno. No estamos ni de cerca en las proximidades de un episodio hiperinflacionario, esto hay que dejarlo muy en claro, pero digamos, claramente inflaciones del 65-70%, cuando, como decíamos antes, hace 1 año atrás hablábamos de 40%, indican que el fenómeno está más vivo que nunca y que ya dejó de ser una cuestión crónica que se puede administrar con esta estrategia del siga-siga, de empujar con la barriga, y perdónenme la expresión, sino que tomar decisiones, hay que tomar decisiones. A ver, ¿qué pasa ahora? El gobierno se asusta con la aceleración inflacionaria y adelanta paritarias. Todas paritarias que cierran en torno al 60%. Que van a empujar a más inflación, me parece, ¿no? Claro, pero no es el problema del salario. Obviamente eso aumenta los costos. Es el problema de que siempre estás detrás y el salario nunca le va a recuperar y el escalón inflacionario siempre va a ser mayor, en tanto y en cuanto no tomes la decisión política de plantearle a la sociedad un camino que va a ser complejo. Bajar la inflación no es de la noche a la mañana, también hay que decirlo y hay que tenerlo en claro. Nos va a llevar años bajar la inflación y hay que pagar costos. ¿Y la desindexación, es algo que se puede lograr técnicamente? Bueno, la desindexación se puede lograr dentro de un programa antiinflacionario. Se ha hecho en otros momentos de la Argentina, por supuesto en otros momentos de inflación mucho más alta. Cuando uno habla de la tablita de desagio para aquellos que tenemos algunos años del Plan Austral, ¿no? Del Plan Austral fue un esquema de desindexar contratos, pero con niveles de inflación que estaban entre el 30 y el 40% mensual. 30-40% mensual. Estábamos al borde de la hiperinflación. Algo parecido pasó en la convertibilidad. No estamos todavía en esos lugares, pero claramente tampoco es necesario llegar ahí justamente para tener que aplicar este tipo de políticas. Gracias, Delgado, por el contacto. Le agradecemos mucho. Que anden bien. Buen día. Hasta luego. Bueno, qué tema, la economía y las complejidades que, afectan sobre la canasta y nuestra